Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, espero estén todos bien. Ya vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. A ver, tenemos 14. Compartirles pantalla. No. Ya, lo primero es decirles que sus notas de la evaluación 2 están en el sistema. No sé si las alcanzaron a ver. Están en intranet. No les quise avisar porque en realidad las subí creo que ayer o el lunes de la noche. Como íbamos a tener clases, preferí decirlo ahora y aprovecho de darles rápidamente sus... No sé, no sé, habrá... Ah, no, sí, se puede. Voy a darles sus comentarios, o sea, mis comentarios al... que la verdad que están de forma general, entonces, o sea, general por grupo y las voy a transmitir. Ya, mientras voy a aceptar a los últimos compañeros que están llegando acá atrasados. De hecho, lo voy a dejar acá, si desaparece. Ah, ahí está, vale. Ya, entonces, mis comentarios respecto al trabajo, la verdad que bastante, en términos generales, bastante bien, de acuerdo más o menos a lo que vimos en clase. Yo sé que los modelos de negocios tienen varias aristas más que abordar en cada uno de los 9 puntos que ustedes evaluaron, pero me quedo con una sensación de que por lo menos se entendió hacia dónde apunta el modelo de negocio denominado o específicamente a través de la metodología Canvas. Eso, como les digo, me deja tranquilo. Respecto a los videos que subieron, creo que todos estuvieron en el tiempo, no hay ninguno que se haya excedido. Tampoco hay ninguno que destaque así como por sobre el resto, estuvieron mucho más parejos en esta ocasión. Hay algunas cositas que hay que verificar cuando uno hace un video, de que los textos, de que los videos que se están poniendo, realmente cuando van hablando, no se interpongan entre las figuras o entre los textos, porque lo tapan y yo no puedo leer todo lo que ustedes ponen. Hay ocasiones en que tenían algunas figuras que eran poco legibles, y en general lo que vi harto es problemas tanto en el segmento de clientes como en la propuesta de valor. Creo que ahí les falta, diría que a todos los trabajos, acotar un poco, porque entiendo que hay empresas que son bien abiertas, pero siempre hay que tratar de centrarse en un público. Entonces, para la actividad final, de hecho, vamos a seguir trabajando con el Canvas y yo ahora esperaría eso. De hecho, al final de esta clase lo vamos a indicar. Lo otro, en algunas ocasiones no era necesario cita, pusieron en algunos casos citas donde correspondía, pero igual habían algunas cifras que de repente daban y que no las citaban. Tengo algunos grupos que lo hicieron. Lo mismo que si ponen texto, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, no es necesario leer todo lo que sale ahí, sino que de repente es mejor un punteo que tanto texto, en vez de un gran texto que lo leen completamente. ¿Qué más respecto a eso? Tienen apuntes, como les dije, me gusta eso de los apuntes, pero traten de que no se note que es mucha lectura. La propuesta de valor también tenía detalles porque no quedaba totalmente clara cuál era la forma de destacarse respecto al resto de empresas. Y creo que ahí también la mayoría de los grupos no supo enfocar tan bien esa parte, y llevarla a ese sentido, que en el fondo es el foco y es la forma en que la empresa destaca respecto al resto. Por ejemplo, en hacer temas de RSE ya es una propuesta de valor al producto. El entregar un producto con, no sé, que vaya con un embalaje de acero o de madera sólida en vez de un plástico, también le agrega valor al producto, etcétera. Y eso creo que también faltó en la mayoría de los trabajos. En algunos los flujos de ingresos no quedaron tan claros. Hay que tener cuidado con las unidades de medidas que presentan. El FODA principalmente tuvo problemas en las debilidades. Hay muchos, de hecho varios grupos que también las debilidades no las supieron afrontar.
Las debilidades tienen que ver con las cosas en las que la empresa no es tan fuerte, y las oportunidades son externas, pero que le podrían ayudar a la empresa. Entonces, creo que ahí hubo un juego bien, o hay una línea bien delicada en poder diferenciarlo, así que eso también hay que tenerlo en claro. Hay un grupo que me dejó un saludo en alemán, como lo que, eh, como despedí, así que me dio risas. Le dije que las ideas en general estaban, sobre todo en el segmento de clientes, muy abiertas, muy amplias. ¿Qué más tengo para ustedes? También de repente los socios, las asociaciones, de repente no quedaban tan bien claras tampoco. Eran unos grupos que no pudieron encontrar como uno de los, por ejemplo, un proveedor que fuese clave, o alguna otra empresa que fuese de transporte, por ejemplo, que fuese la fuerte en ese sentido de la asociatividad con la empresa que ustedes estaban investigando. Hay algunos otros conceptos que hablaban y que quedaban un poco abiertos. Por ejemplo, tengo acá anotado de un grupo que habló lo tengo por acá. Una marca verde, algo así. Entonces, como que no queda muy abierto eso. Bueno, sus notas ya están, ahí las pueden revisar luego. Esos son los comentarios, como les digo, de forma general. Ya, dicho eso, vamos a pasar entonces al último contenido, que también lo condensé bastante para poder dejar tiempo entre que ustedes hacen el trabajo, entre que yo reviso, porque como les digo, no me demoro un día, sino que son como 3 días revisando informes, y para subir las notas también me demoro fácilmente media hora. Entonces, mi planificación es que ustedes puedan dejar hoy día la tarea o el trabajo, abordarlo el 14 y entregarlo el 21. Entonces yo el 28 puedo cerrar el semestre fácilmente con sus notas. Incluso si quieren entregar antes, mejor para mí. Y va a tener que ser video. Ya la asignatura ya se fue, todas las evaluaciones con video, porque la verdad es que no nos va a dar el tiempo de evaluar sincrónicamente. Así que eso, vamos entonces con la presentación del día de hoy. Comentarios y dudas respecto al trabajo los pueden plantear. No, mejor plantearlo ahora. Así cerramos el tema de la evaluación 2, antes de partir con la clase. Profe, entonces solo video, porque nuestro grupo siempre hace presentaciones. ¿Tendríamos que hacerlo video ahora? Sí, yo creo que vamos por... Bueno, sí, creo que ustedes ¿Les tincaría hacer una presentación a ustedes? O sea, que siempre hemos hecho eso, sí que tendría que conversarlo con el grupo. Véanlo. Si quieres presentar, bueno, nos coordinamos y la pueden hacer el 21 en un ratito, sí, eso no es mucho problema. De hecho, creo que la tónica debería ser más o menos la misma, nadie más ha querido presentar, entonces no debería ser diferente. Convérsenlo, si les acomoda video, lo hacen a través de video, si no me avisan y lo coordinamos y lo presentan en una clase sincrónica. Ya, profe. Ya, perfecto. Bueno, el resto sí, igual, obviamente debe quedar abierta la posibilidad, igual que las veces anteriores, si algún grupo quiere coordinarse conmigo y presentar en el horario de clase, no hay ningún problema. Al final vamos a definir bien la fecha. Vamos a ver cómo nos va hoy día con esta presentación. Y eso, así que, ¿alguna otra consulta o duda respecto a la evaluación 2? ¿A la nota o algún otro comentario? ¿O algo que no les haya parecido? ¿Algo que... cualquier cosa? ¿No? ¿Nada? Ya, avanzamos entonces. Vamos a poner modo presentación acá. Ya, entonces vamos a seguir conversando con todo lo que respecta a RES o RSE, Responsabilidad Social Empresarial, pero ahora desde una mirada un poco más socialista. ¿Y por qué esto es importante y es interesante? Porque básicamente las empresas están enmarcadas en la sociedad. O sea, si yo no caigo bien como empresa, si yo no tengo una buena llegada con el público, la gente no me va a comprar. Ahora hay que tener cierto cuidado. Por ejemplo, me recuerdo de Saesa, que es una empresa eléctrica, que finalmente ahí uno no puede elegir la empresa de distribución o la empresa que que está llegando a mi sector con la energía, a menos que yo me quiera hilar y ponga una planta fotovoltaica y me genere electricidad y me sustente, que también es posible.
Pero para todo el resto de empresas que presentaron ustedes, la verdad que una marca que no deja una buena impresión. La verdad es que hoy en día está, sobre todo hoy en día, está bien complejo desde ese punto de vista. Entonces, el concepto que vamos a ver hoy día es el de cómo identificar a estos grupos de interés, que se le denomina stakeholders. Por como un concepto en inglés, que ahí nació todo esto de acuerdo a una serie de conflictos que sucedieron hace algún tiempo en Norteamérica. Entonces de ahí surgió todo este concepto de los grupos de interés, de cómo empujan, de la fuerza social. De hecho, bueno, un ejemplo claro para nosotros es lo que pasó el 2019, en octubre. Bueno, entonces con la presión social nosotros podemos lograr cosas. Ahora hay que tener cierto cuidado con las cosas que uno quiere lograr y de la forma en que lo hace, porque obviamente no todos los... el fin no necesariamente va a justificar cualquier medio. Entonces, pasando y recapitulando un poco lo que ya habíamos conversado en la primera parte de RSE, tenemos una empresa, obviamente se relaciona tanto con proveedores, con sus empleados, con la parte interna en el fondo sí, perdón, vamos un poco con las partes internas, más bien dicho, de la empresa, que tiene que ver con todas las personas que trabajan y que son propietarios de ella. Y por otra parte están las partes interesadas y que son externas a la empresa, pero que también juegan un rol fundamental. Piensen ustedes en los proveedores, no tanto en la sociedad. Un proveedor que tenga conflicto con la empresa, corta la cadena de suministro y le deja sin un input. La empresa podrá buscar otro proveedor sin ningún problema. De hecho, hoy en día las empresas no solamente tienen un proveedor, sino que tienen varios por lo mismo, por algún problema, o el suministro se corta, o hay algún desabastecimiento. Bueno, tengo algunas alternativas. El tema, voy a saltarme al tema social. El tema gubernamental, lo mismo. Cómo estoy abordando las normativas que impone el Estado, que impone el gobierno, cómo está legislando en ese sentido, la empresa está cumpliendo, y eso mismo se relaciona, ustedes lo ven, con la parte social. O sea, si yo, como empresa constructora, estoy ejecutando un proyecto de 1000 casas, y dentro de ese proyecto sobrepaso los niveles de impactos ambientales en una declaración de impacto ambiental que se hace hoy en día, que se exige por el Ministerio de Medio Ambiente, si sobrepaso los niveles de emisiones del proyecto por el sistema de calefacción que estoy proponiendo, etc., ya estoy transgrediendo esas normas. Entonces, eso no me hace ser una empresa socialmente responsable. Y más aún si yo quiero intervenir y hacer un manejo de datos ahí, no sé cómo se dice coloquialmente, datos falsos, o cocinar los datos. Y paso a una siguiente etapa en el proyecto. Bueno, ya sabemos a dónde apunta esta empresa. El tema de los acreedores es lo mismo, y si se fijan los últimos dos puntos que he dejado alternos, que son la sociedad y los clientes, se pixeló un poco, creo, la figura. Bueno, la parte social y cliente tiene que ver con esto de cómo empujan estos grupos de interés, ya sea cual sea el tipo de empresa que se esté generando. Ahora, yendo como a la definición misma del concepto de stakeholders, es todo grupo o persona que pueda afectar o se ve afectada por una empresa o sus actividades. Piensen en las hidroeléctricas que se han frenado en el último tiempo, en los últimos años. Está Hidroaicén, y ahora hay un ejemplo de una central de pasada que ni siquiera era tan, digamos, invasiva en el sentido de afectar el paisaje o el entorno del sector, sino que más bien iban a causar las aguas por un ducto y la iban a pasar por una central y la iban a volver al cauce. O sea, el daño al paisaje era mínimo, pero la gente lo frenó. La gente que viene del sector frenó el proyecto. No sé si hay alguien que haya leído esa noticia por acá que me pueda dar el nombre del sector. A mí se me olvidó, pero sé que está dentro de la región porque vi la noticia y había sectores como bien, perdón, sectores de comunidades indígenas o mapuche, no estoy tan seguro, pero si se fijan, de repente pasa por un tema de varias cosas, pues de desinformación, de que no se le entregó la información correcta a la población, porque la verdad es que ellos viven ahí, es su lugar donde viven, son su espacio. Entonces hay que informar. Los proyectos que genera el Estado o que generan las empresas siempre dejan de lado la parte social. O sea, recién hace un tiempo se están empezando a incorporar a través de encuestas o haciendo seguimientos, pero ¿por qué han fracasado estos proyectos que yo di de ejemplo recién? Es por eso, falta de desinformación. En este caso, los proyectos de generación hidroeléctrica
son súper potentes y son muy beneficiosos para la gente que vive en el sector, por muchos motivos. No vamos a entrar en eso, pero lo que voy es que si yo no hago bien el proyecto, si yo no voy por un buen camino, evidentemente que el grupo de interés que se ve afectado, si ellos ven que es una amenaza, lo van a frenar. Y lo hacen, y así lo dice la evidencia. Por su parte, esto ya lo conocemos, pero para reforzar un poquito qué es una empresa, es un conjunto de inversiones más o menos específicas en capital físico, humano, trabajo, relaciones con proveedores, preferencia de los clientes, etc. Que no pueden ser replicadas en forma obvia por el mercado. Entonces, una empresa no cualquiera la genera, no cualquier persona, no cualquier grupo de personas podría tener un tipo de empresa o administrar un tipo de empresa. También eso hay que darle una vuelta, porque también uno... hay evidencia que la gente dice, chuta, las empresas que nos están estafando y todo, pero vuelve la pregunta, es como, pero si tanto te complica, haz tú una empresa y apórtala tú. O sea, estás criticando qué tan difícil puede ser, pero si tú no lo has intentado. Eso pasa mucho con los emprendimientos, que fracasan muy rápido, entonces hay muchas excusas que se buscan y se justifican de que las empresas grandes se llevan todo, pero la empresa grande, para poder llegar a ser grande, tuvo que también nacer de un punto pequeño. Independiente de que la administración vaya pasando de generación en generación, pero ese es otro tema. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Patagones en represa, por decir algo. Las termoeléctricas, que sí son un poco más complicadas, y de hecho las termoeléctricas hoy en día están siendo cerradas por un tema más que nada medioambiental. Pero también ahí la fuerza de la población, de la comunidad, es la que va a mover las cosas, si no, los proyectos van a seguir avanzando. O sea, la única parte que puede frenar un proyecto es la parte social o la parte medioambiental, que de repente ustedes saben lo que pasa hoy a niveles gubernamentales, que realmente hay conductos que se saltan o cosas medias raras. Está el ejemplo del ducto de Arauco, está también hay otro que era el ducto de Mayeco. Este es de Mewin, ustedes lo deben conocer, yo en sus tiempos, hace varios años vi esta discusión y finalmente creo que el proyecto no prosperó. Tenemos el tema de las minas de carbón, temas de salarios, que también este ejemplo se ha visto mucho, y bueno, proyecto Alto Maipo, y un ejemplo de lo que pasó en Freirina hace un tiempo también, que fue bien intenso digamos, las manifestaciones. De hecho, aquí hay otra imagen. Pero bueno, con esto llegamos a esta pregunta que habla un poco y incorpora este concepto de la licencia legal o licencia social, que también se le llama. Entonces, ¿es suficiente tener esta licencia legal para que una empresa opere? O sea, que una empresa cumpla con los estándares mínimos que se le exigen en temas medioambientales, en temas legales, o sea, tener toda su empresa ordenadita, con su razón social, con su ubicación geográfica, con su oficina, con sus socios, todo ordenadito, pero ¿es suficiente con eso? Entonces, partiendo por definir en primer lugar, y complementando lo que acabo de decir, la licencia social te la da la entidad que corresponde dependiendo de la empresa donde tú estés generando o donde tus operaciones estén encasilladas. Entonces, en este caso, la licencia social, para operar, tal como dice ahí, la aprobación o la legitimidad que la comunidad local y otros grupos de interés otorgan a las operaciones de una organización o de un proyecto. Entonces, esta licencia es variable en el tiempo, es fruto de un proceso de relación entre la empresa y la comunidad. Ahí está el punto importantísimo que yo dije hace un rato, que es la información que entrega la empresa a la comunidad. Y en tercer punto está la falta de aprobación, que conlleva un riesgo de oposición a la empresa o proyecto por parte de la comunidad. Entonces, ahí queda como un poco abierto esto, porque uno dice, ya, derechamente entonces las licencias que tienen las empresas no les permiten hacer lo que ellos quieren, lógico. Ahora, ¿quién es el que frena eso? El Estado. O más que el Estado, la reglamentación que tenemos nosotros dependiendo de las empresas. Por ejemplo, nuestra área de construcción se rige por principalmente la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la ley, ¿cierto? La Ley General de Urbanismo y Construcciones con su ordenanza, que es como yo aplico la ley. Entonces, si una empresa no está cumpliendo eso, bueno, hay el ministerio específico de vivienda y urbanismo debería ser el que supervise eso bajo las entidades que correspondan. Servicio de vivienda y urbanismo, y de ahí hacia abajo. Pero si no hace eso, si no pasa eso,
¿qué es lo a quién le queda la responsabilidad? A la sociedad. Y evidentemente es lo que se ha visto y es lo que ha frenado cuando la empresa, claro, si bien cumplen todos los requisitos, pero no consideraron la parte social, cómo ha afectado esto a la comunidad en donde se va a emplazar un proyecto. Lo mismo pasa con de repente los condominios, los edificios, etc. Ahora, este concepto de stakeholder como un mecanismo de engagement es un mecanismo efectivo de compromiso con los grupos de interés de la empresa que contribuye al desarrollo sustentable y a la vez que sirve para sus fines de desarrollo financiero y económico. Este es el concepto más de como las acciones empresariales de los grupos de interés al querer ser escuchados. Es como un apellido que se le dio al stakeholder. Y que acá lo dice, se basa en el compromiso de responder a las cosas que ofreció la empresa. O sea, si yo como empresa también tengo que ser claro, o sea, si yo ofrezco algún proyecto con algunas cualidades o características y no las abordo, estoy en problema. ¿Cierto? Eso es evidente. Ahora, también ahí está la organización del stakeholder. Si un grupo de interés no se organiza o no se pone de acuerdo en los puntos, fácilmente va a poder ser ¿cómo decirlo?, quebrajado o va a ser susceptible a que la empresa realmente siga avanzando con lo que tenía. Entonces aquí hay algunos niveles de compromiso que tienen estas dos partes, o sea, la parte empresarial con el stakeholder, que en ambas hay que, digamos, hay que considerar el nivel de información, ya que uno está encargado de entregarla, pero la otra de internalizarla, informarse de acuerdo a lo que la empresa ponga a disposición de la sociedad. Entonces tenemos varias etapas, varios niveles de compromiso, que primero es informar, segundo parte consultar, cómo yo involucro a las demás personas, la colaboración y el empoderamiento, que finalmente es como el punto máximo de esta línea, como la cúspide. Entonces ahí tenemos algunos elementos que, ustedes lo ven acá, parten de lo transaccional, transicional y lo transformacional, que es como la parte ya más de cuando la gente está más empoderada puede lograr cambio. Una parte social que hay que mencionarla. En esta parte, de hecho en la primera parte transaccional, tenemos esta relación, y que aquí en la parte, como dije, de informar es donde el compromiso es mutuo, tanto de la empresa como del grupo de interés. ¿Qué pasa? Que si se entrega toda la información y el grupo de interés no considera esa información, no la distribuye a toda la gente, va a haber un nivel de desacuerdo cuando haya que tomar una decisión que va a complicar al stakeholder, y eso también le hace mal a la comunidad. Ya hablamos de la licencia social, que no lo es todo para poder operar dentro de un espacio de generar proyectos. Y por su parte, el stakeholder también debe tomar su rol, informar y compartir su información. Acá dice que la capacidad de tomar roles de liderazgo influir sobre las decisiones que los afectan. Evidentemente que si hay mala información, las decisiones no van a ser las mejores. Ahora, hay 4 puntos para nutrir la visión de los grupos de interés. Y esto ustedes lo pueden tomar desde cualquier punto, pero lo más correcto sería de adaptar este tema, por ejemplo. O más que por ejemplo, es tomar un ejemplo, tomar una idea, tomar un proyecto que se va a ejecutar dentro de mi comunidad, yo lo adopto, lo tomo, lo analizo, involucro al grupo de interés completo en el que se enmarca el proyecto, asigno responsabilidades, porque no me voy a llevar toda la responsabilidad, y eso no ocurre. Y finalmente, en base a eso, se construye el proyecto global, si es que es beneficioso para la comunidad. Ahora, siempre los proyectos valen, no siempre, hay algunos que sí son un poco más ligados al tema de lucro empresa, pero el ejemplo que yo daba de las centrales hidroeléctricas, la verdad es que ahí sí que el impacto es positivo para todos lados. O sea, gana la empresa, gana la sociedad, porque el tener generación limpia de energía nos ayuda a todos. Y aparte que podría eventualmente el costo de energía mantenerse estable, incluso poder reducir los costos. Pero una matriz energética sostenible es mucho más interesante que una que esté limitada por recursos fósiles que nosotros no tenemos. Entonces, bueno, la co-construcción siempre tiene que ir, y así, si se fijan, ya va dando vuelta la cadena, nuevamente adaptamos, y dentro de esta etapa de co-construcción se pueden ir puliendo elementos del proyecto
Por ejemplo, la ubicación, la forma, el tamaño, digamos, el volumen que se está abarcando, y todo eso se va, en un ciclo cerrado, se va a trabajar, hasta que finalmente esto prospera y sale el proyecto. Esa, digamos, es la forma óptima de trabajarlo. Bueno, acá la participación me lo salto hoy en video, pero creo que no lo vamos a revisar. Pero ahora, ¿qué se entiende por participación? Se habla mucho de este concepto, que la verdad que podría entenderse uno, vamos que dice la definición, es la colaboración y la contribución individual o colectiva de los temas y las decisiones que les competen. Entonces, la parte participativa tiene mucha relación con las decisiones que se van a tomar el día el día D, ¿cierto? Pero también que son de competencia para las personas. O sea, yo si no participo, si yo no estoy en las instancias, pónganse en el caso de este mismo curso, ustedes son casi 100 personas y se conecta a la mitad, ¿cierto? Los otros 50 que no están nunca, difícilmente van a ver todos los videos en esta instancia de que ya estamos terminando el semestre, entonces ellos van a estar en temas de información, van a estar súper desactualizados. Entonces al día de mañana, si yo hiciera una evaluación oral, créanme que de esa mitad del curso reprobaría fácilmente el curso. Aunque no es un tema, si ustedes lo han visto, no es algo muy complejo, pero de repente hay que tener un hilo conductor de ideas y poder finalmente elaborar una respuesta, o en este caso, no sé, en la decisión de algo que se base en toda la parte informativa de una cadena, de un proyecto, de un curso, que en este caso es el ejemplo que yo doy. Entonces, en base a eso, acá hay una normativa, obviamente no es chilena, pero que basa los procedimientos para los grupos de interés. Es interesante desde el punto de vista internacional, de hecho está en la ISO, entonces eso lo hace que que esté parametrizada, la tenemos, hay una versión, si no me equivoco, en español, así que sería, bueno, interesante que sepan que existe por lo menos, más que no sé si van a estar interesados en buscarla y leerla, pero si el que quiere ahí tiene el nombre y la puede googlear. Este se puede utilizar tal como dice acá, y eso es lo interesante, es que se puede utilizar como un estándar independiente para poder incorporar el concepto del grupo de interés previamente al que yo ejecuto un proyecto, o previamente o en paralelo mientras yo genero una empresa. Ahora, nuevamente, los principios que se mantienen dentro de la parte normativa y también fuera de ellos son 3 ejes principales, donde está la inclusividad, la materialidad y la capacidad de respuesta que tengan el grupo de interés. Entonces, estos 3 ejes centrales son los que finalmente me van a dar la buena participatividad y la colaboratividad que van a tener los grupos de interés. Ahora, el stakeholder como ya más afinado, más propiamente elaborado, va a considerar siempre los principios que tiene la norma AMI. Entonces, en base a eso, y no sé si conocen alguna norma ISO o generalmente los puntos 4 de las normas ISO son las que te establecen todos los requerimientos. Entonces, cuando uno genera o quiere certificarse bajo alguna norma ISO, digamos que la información, tú le entregas todo el input y dentro de la ISO, él te lo va agrupando de forma coherente. Entonces, tú lo único que haces es ir completando las ideas, pues, deben tener coherencia. ¿Y eso en qué te ayuda? ¿En qué ayuda a tener esa información definida? Primero, porque me aclara el propósito de lo que yo quiero como grupo de interés. Lo segundo es que me ayuda a tomar la decisión que es pertinente en base a qué, a los pros y a los contras finalmente. O sea, no podemos decir, yo no quiero que se construya un edificio aquí al lado porque me va a dar sombra. Ya, será una buena razón, siendo que el recorrido solar probablemente sea 1 hora del día el que te dé sombra. ¿Ya? Entonces, tener foco en temas materiales para la organización y sus grupos de interés, crear oportunidades para el diálogo, eso es trascendental dentro del grupo de interés, las instancias de diálogo, ser transversal en la organización, o sea, la estructura piramidal acá no va mucho, la transparencia, cosas que ya ustedes en realidad pueden leer y conocen y que no requieren mayor explicación. Ahora, el modelo de gestión que aplica el grupo de interés previo a su análisis estratégico tiene que ver
o en base a su análisis estratégico, tiene que ver con la planificación y la preparación de la defensa de un proyecto o de la colaboratividad que va a tener con un proyecto. Entonces, en la etapa de planificación se prepara, luego se implementa, vemos ahí los cambios que podemos tener con el intercambio de juego con la empresa, y finalmente se evalúa y se aplican las mejoras correspondientes, para nuevamente pasar al análisis estratégico hasta que esto llega a su fin y sale lo que podría ser el documento final o el producto final, dependiendo de qué es lo que estemos abordando. Ahora, dentro del análisis estratégico hay una parte inicial que debe estar presente siempre, y que es conocer el por qué, el con quién y el qué, para responder a las preguntas del propósito, del alcance que tiene y cuáles son los grupos de interés con los que yo también me estoy relacionando, y quizás puedo incluir alguna entidad ajena, externa a mis stakeholders. Entonces, para eso es necesario identificar la forma en que trabajan las organizaciones, tanto la que yo puedo generar, la que tengo, o la que quiero asociar. Hay que siempre, tal como dice acá, conocer las percepciones y expectativas que tiene. Si la expectativa no es la misma, si el fin no es el mismo, eso no va a prosperar. Entonces, siempre que las alianzas siempre deben ser para grupos de interés que estén mirando hacia el mismo punto. Aquí les doy un ejemplo muy básico, muy claro, en los grupos de trabajo que formaron ustedes. Piensen en algo. Si hay una persona o dos personas, de los 6 o 7 que no estaban interesados en conectarse, que no estaban interesados en trabajar. Les pregunto, cuando ustedes formularon el trabajo, ¿se les hizo más fácil o más difícil trabajar con estas personas? Y dejo esa pregunta abierta, no es necesario que la respondan. Entonces, pensando eso, ¿y eso en qué me afecta a mí? Voy a tener más pega, independientemente que ya, supongamos que el trabajo acá no eran difíciles, ¿cierto? Pero igual requería tiempo para buscar información, ordenarla, poder armar una presentación, darle coherencia, que quede más o menos armoniosa, conectarnos para grabar. Entonces, ¿cómo dificultan los procesos de agrupar más gente, de incorporar gente, y siendo que la gente no tiene el interés mismo que yo, o en realidad el foco es otro? El mío, bueno, es hacer un buen trabajo, no sé, aprender. En cambio, el interés del otro solamente, necesito un azul, necesito pasar el round. Entonces, no sé si con ese ejemplo puede quedar un poquito más clara esta idea. Bueno, cualquier duda me van deteniendo, no hay problema con eso. Para eso también es interesante cómo yo hago un mapeo de los grupos de interés. O sea, que es un mapa primero, es como cómo yo puedo identificar dentro de una distribución espacial ciertos aspectos, ciertos puntos dentro de esa distribución. Entonces, acá lo importante es que hay que identificar, priorizar, escuchar y considerar todas las partes que contiene el otro grupo de interés para ver si yo puedo involucrarlo, o si no es un grupo de interés establecido, las personas dentro de esa comunidad, con el fin de poder lograr finalmente las metas y el propósito por el cual se creó ese stakeholder. Aquí hay que identificar varios aspectos. Esto creo que tampoco hay que contar mucho más en ello, pero está el tema de responsabilidad, cuál es la influencia que tienen. Y el tema de influencia de repente es importante, porque si yo tengo una alianza, supongamos, con una empresa que ya ha tenido participativa dentro de algunos proyectos, tiene una buena reputación, mantiene buenos agentes, hay buenos contactos, obviamente esa red me sirve. La cercanía, la dependencia y la diversidad también que yo le doy, que también está un tema bien delicado en el último tiempo. Y es así como se puede armar un pequeño esquema de cómo se relaciona el interés con el poder. Aquí pongo el ejemplo del público objetivo, de quiénes son los involucrados en el tema y quién es finalmente el que va tomando las decisiones. En este caso, el grupo de interés sería aquí la hinchada, sin embargo, con un nivel de poder bajo, ¿cierto? En cambio, con un nivel de poder alto tenemos a la persona que está digamos, siendo de árbitro en el juego, y con un interés alto y con el poder alto, que finalmente son quienes toman las riendas del juego, son los mismos jugadores. Acá tienen una explicación un poco más detallada.
con 4 ejes centrales, que primero tengo que monitorear, mantener informado al público, esa por una línea como más de público, y las partes como más involucradas que pueden accionar, y esa es la diferencia entre el grupo de interés, que las partes que accionan son las que tienen el interés y el poder más alto. Entonces hay que cumplir 2 cosas. Primero, mantener satisfecho a estas entidades con las que yo estoy o las que me están regulando, y la parte que está accionando pueda gestionarlo de forma adecuada. Dentro de la parte que está como receptora, que está escuchando, debe tener la capacidad de entender lo que se está transmitiendo. O sea, no es que debe tener esa capacidad, no hay posibilidad de que no. De hecho, en eso se basa la comunicación efectiva. Entonces, dentro de ese periodo de consulta, ¿qué es lo que se busca? Y aquí tienen una serie de puntos que están asociados a esa búsqueda de lo que yo quiero lograr con este grupo de interés o al fin donde yo quiero ir. El punteo dice los temas asociados a la relación, las expectativas del compromiso, cuáles son la relación que mantienen con la organización, la voluntad de participar de la gente, el nivel de influencia que se mantiene, cómo caracterizo si hay más de un grupo, el contexto cultural, súper importante, qué tan legítimo es y la relación con otro grupo de interés. Dentro de esto, y retomando un poco el modelo de gestión, donde dijimos análisis estratégico, preparación, implementación, evaluación de mejora, si se fijan, se va nutriendo dentro de la parte de planificación y preparación la componente de, ya, tengo que tomar estos aspectos del público objetivo, tengo que tomar estos aspectos del público objetivo y de la persona receptora. Y cómo eso yo lo relaciono ahora con los grupos de interés que pudiera incorporar. Entonces, todo eso va nutriendo mi modelo de gestión dentro de este círculo cerrado para poder y finalmente sacar un proyecto que pueda prosperar. Ahora, en el análisis de materialidad, básicamente lo mismo. Tenemos la relación entre la importancia para el grupo de interés con las cosas que son importantes para la empresa. Y la verdad es que aquí va un poquito mal, porque no siempre lo que es de importancia para la empresa es de importancia para los grupos de interés. Entonces, esta gráfica es lo que demuestra que a falta de información, o puede ser un proyecto muy bueno, pero a falta de información, la gente le pierde el interés o finalmente se sienten pasados a llevar. Entonces eso pierde toda comunicación efectiva o efectiva posible para un proyecto en específico. Ahora, dentro del proceso de este modelo de gestión, que ya lo vimos dentro de la planificación y preparación, existe un concepto denominado el programa de relación con los grupos de interés, que en el fondo está encargado de sistematizar toda la información que va a ir incorporando el grupo de interés. ¿Para qué? Para poder finalmente ver cuál es la decisión que se toma. Y acá lo importante es que dentro de este poder social, recién acá, cuando ingresan los grupos de interés, llega la parte normativa un poco más, de forma más fina. Y eso llama también harto la atención, porque ¿qué pasa con el proyecto previamente? O sea, si ya se aprobó y de repente te dice, ya lo vamos a frenar, vamos a reevaluar este proyecto, vamos a reevaluar este proyecto. Entonces uno se pregunta, dice, ¿por qué existe la necesidad de volver a revisar el proyecto si ya pasó por esa etapa? O sea, finalmente, que el grupo de interés haya accionado. ¿Te abrieron los ojos para creer que algo anda mal o solamente para dejar contentos por un tiempo el grupo de interés? Bueno, ¿qué es lo que permite esto? Detectar necesidades estratégicas, monitorear las tendencias, fortalecer la transparencia y construir confianza. Esto lo pasé porque ya es lo mismo. Y dentro de la parte de implementación, bueno, este es el conducto como más básico que yo les mostré al inicio. Acá pueden ver de qué forma podemos informar, eso más o menos se entiende. La parte de consultorías también, cómo vamos involucrando. Y el empoderamiento que se basa también en algo que, esto tal vez no lo dije, pero en los proyectos conjuntos que se van manteniendo luego de haber quizás declinado algún proyecto. Y eso es
eso nutre bastante a la sociedad, tanto a la empresa como a la sociedad, porque después pueden trabajar de forma colaborativa. Yo creo que para allá apunta todo esto, y es la idea en el fondo. Ahora, dentro del proceso de evaluación, específicamente hay 4 etapas. La primera ya es el cumplimiento del plan de acción que se generó, los principales resultados que deben ser informados, los efectos que se pueden producir y los impactos, efectos e impactos. ¿Esto por qué es importante? Por lo mismo, hay hace un tiempo se hizo un monitoreo en Temuco de la calidad del aire, un proyecto que duró varios meses, probablemente, no sé si tanta coincidencia, pero tal vez en la casa de ustedes se instaló algún equipo de monitoreo, iban en el patio o en el antejardín se instalaban. Entonces, con esto, o con este ejemplo, quiero decir que, claro, yo tengo involucrado a un grupo de interés, yo involucro, no conformados como tal, ¿cierto? Pero a varios puntos de la ciudad, que si después los juntamos, obviamente ellos están colaborando con la ciencia. Entonces, es un grupo de interés para saber específicamente cómo está el estado de la calidad del aire. Solamente informar eso. Entonces, el generar este proyecto va a obtener resultados preliminares. Y estos resultados me van a arrojar en un informe cuáles son los efectos e impactos que producen estos niveles de motor. Entonces, si yo no informo, si yo no informo los resultados preliminares al grupo de interés, ¿qué creen que va a pasar a ustedes si el día de mañana voy, cuando comprometí entregar resultados, no los entregué y pido participatividad de nuevo? ¿Qué va a pasar? Evidentemente que la respuesta no va a ser quizás la que yo espero, porque finalmente yo fallé desde el punto de vista de que no entregué estos resultados, cuando eso es trascendental. Eso es importantísimo dentro de digamos, de esta cadena de colaboratividad entre el grupo de interés y la empresa, o la persona que está ejecutando el proceso investigativo, el proyecto, etc. Y aquí ustedes lo pueden ver de forma más esquemática, desde el cumplimiento de acción, los resultados y los efectos que podría mejorar un proyecto genérico. El que yo les di era más específico, después me dicen si es que estuvieron participando en eso. Pero el cumplimiento del plan de acción de forma genérica tiene que ver con la relación entre los proveedores, con la gente que está involucrada, que está trabajando en una empresa, cuál es el número de proyectos que han implementado, qué experiencia hay, etc. Dentro del resultado, bueno, acá tenemos, este era un ejemplo del desarrollo de proveedores. Ya, sí, en este ejemplo era básicamente la idea y el objetivo era optimizar la gestión de los proveedores, de cómo están ellos abasteciendo, cómo están prestando ese servicio de entrega de materias primas a las empresas. Entonces, dentro de su complemento del plan de acción, por eso no me cuadraba, era la cantidad de los proveedores que estaban capacitados dentro del grupo, la cantidad interna de capacitados, el número de proyectos, las facturas que pagaron a 30 días, el cumplimiento de eso. Dentro de los resultados que debieron informar estaba la disminución en las quejas de los clientes, la queja de los proveedores y en el nivel de satisfacción de los proveedores. Eso en base a encuestas, básicamente encuestas. ¿Qué efectos produjo este plan de acción dentro de esta organización? Se mejora la continuidad del servicio, se mejora el nivel de satisfacción de los clientes, que en el fondo es lo que me da todo. Son un cliente satisfecho a volver siempre a comprar en lo mismo, aun cuando se puedan presentar más proveedores. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, hace unas semanas llegó en el sector donde vivo una empresa que tiene harta trayectoria no voy a dar nombres, pero de servicios de internet, ya con precios un poco más baratos de lo que con los que yo tengo el servicio actualmente. Entonces llamó harto la atención, pero como que da miedo de repente, chuta, si me ha funcionado tan bien con este proveedor y cambiar por un poco de dinero, porque siempre el dinero es el que básicamente el que te dice que vas a cambiar. Pero ahí tú te cuestionas, o sea, si finalmente ese ahorro mínimo de dinero me va a suplir o me va a responder a las necesidades que yo tengo, porque ya sé que esto me funciona, entonces nada me asegura que el otro me va a servir. Y en el proceso de que pruebo y de que tengo que cambiar, puedo perder mucho. Por ejemplo, yo no lo hice, no me cambié porque dije, chuta, tengo que hacer clase. Imagínate, de repente, no sé, estoy en clase y di de baja un servicio, después me dicen del otro servicio que no hay factibilidad porque alguien tomó mira, puedes decir algo. Me quedo sin nada, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que, los efectos que se analizan y las cosas que también hay que considerar en el tema de grupos de interés. ¿Dudas o consultas? Ya. El taller final considera seleccionar una empresa. En realidad, más que seleccionar una empresa, ustedes van a tomar una empresa, la que ustedes quieran, pero que sea propia. En el fondo aquí no les pido crear una empresa, asignarle rol, dar un nombre, nada, sino que decir, somos una empresa, somos un supermercado, somos una... aquí pueden tomar la idea de ferretería, no hay problema. Somos una ferretería, somos retail, somos sí, fabricante de tal cosa. Ustedes toman una empresa, la que sea. Nuevamente no se puede repetir entre grupos, pero la diferencia es que ahora no van a ir a Cencosud a buscar la información, sino que la información la van a elaborar ustedes. ¿Y por qué esto me parece más interesante? Es porque, como les dije, siento que la parte inicial del modelo de negocio Canvas pudiese ser mucho más acotado y más fino. Entonces, ahí yo necesito que ustedes también puedan visualizarlo de esta forma. Es como, ¿a quién apunta mi negocio? Yo estoy vendiendo, no sé, palomitas. ¿A quién le quiere vender las palomitas? ¿Serán los niños o serán los adultos? ¿Será en el centro de la ciudad? ¿Será en la periferia? ¿Será en el campo? No, difícilmente. Entonces, eso necesito que quede más claro. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué me diferencia? O sea, ¿qué cosa estoy haciendo yo que el otro no hace? ¿Por qué la gente me va a comprar a mí? Esa información debe quedar clara. Déjenme arreglar algo acá primero porque seleccioné una empresa distinta al trabajo anterior. Ficticia. Ya, con ficticia no sé si logran entender, pero en el fondo que no sea una empresa establecida con algún nombre. Ahí ustedes, si quieren, le dan un nombre, pero si quieren no le dan el nombre, solamente me dan el rubro en donde se enmarca la empresa. No necesariamente el giro, sino qué es lo que están comercializando, qué es lo que están vendiendo, qué es lo que vende, qué es lo que hace la empresa. Con eso queda claro. Luego, y a diferencia del primer trabajo, van a tener que definir brevemente en una diapositiva, en un esquema, como a ustedes les parezca mejor, van a tener que definir el concepto de RC, que quede claro, y ver la asociatividad que tiene con la empresa que ustedes han buscado. Lo segundo, o lo tercero ya, es bajo qué acciones la empresa genera RC y decir por qué esta empresa cumple con los parámetros que ustedes definieron acá en el punto 2. Si yo dije que mi empresa, si yo dije que el concepto de RC es tal y tal cosa, decir, ¿qué hace que mi empresa cumpla con esa definición del concepto de RC? Y finalmente, nuevamente, desarrollar un modelo Canvas. Aquí no es necesario enfocar, solo un modelo Canvas. Y aquí les pido mejorar la cadena completa en realidad, pero poner especial énfasis en lo que era segmento cliente, propuesta de valor y la relación con la red de partners. Como la red de partners. Eso es lo que me interesa, que quede súper claro, que quede bien detallado, que tenga coherencia una cosa con la otra. O sea, toda la cadena debe tener un orden, debe tener una lógica y debe ser consistente y coherente con lo que ustedes están presentando. Ya, ahora sí vamos a hacer un poquito más estricto en la revisión de este modelo Canvas, porque ya pasaron por uno, entonces ahora ya tienen la experiencia. Así que ese va a ser el taller final. Y obviamente, se me olvidó algo. Ya, eso se me había olvidado. Si estábamos viendo la presentación de stakeholders, no puede quedar fuera.
sea, concepto de stakeholders, ¿dónde se va? ¿Dónde se incorpora dentro del modelo Canvas? ¿Ya? Esa es la dificultad que tiene este Canvas, además de lo que les acabo de decir, que tiene que ser más fino en esos puntos. ¿Alguna duda? Profe, el tema escogido lo escribimos en el grupo de Slack, ¿cierto? Como las pasó. Sí, al igual que la vez anterior, ustedes escriban ahí qué rubro escogieron para que nadie más lo pueda seleccionar. Profe, ¿Sí? ¿es para el 21? Ya, eso tenemos que verlo. Sí, yo creo que lo vamos a dejar para el 21. Así me dan una semana para poder subir las notas, que deberíamos terminar esta semana. Entonces yo ya les tengo posiblemente la nota en Sí. sistema. ¿Sí? ¿Profe? Y por ejemplo, para los que hacen video podría quedar para el 26 y para los que quedan presentación el 28, si los de presentación creo que se demora solo lo que tarda la presentación, ¿verdad? En Sí, pues, evaluarnos. sí, esa evaluación va a salir el mismo día. El problema que tengo es que si me entregan los videos el 26, me van a complicar en el sentido de la revisión. Voy a tener, supongamos que ponemos la fecha en la noche, va a tener martes, miércoles para poder subir las notas. Ah, Entonces eso me dificulta. Ahora lo que podría quizás hacer, a ver, ¿cómo lo vamos a abordar? Miren, dejémoslo para el 21, por ahora. Pero la próxima semana, ustedes me van comentando cómo van con eso. O sea, si no han hecho nada, pero a mí me parecería extraño que no les dé el tiempo, porque pensemos que los días jueves tienen una hora libre conmigo. O sea, a la hora que tienen de clase yo se las dejo para que trabajen. Creo que nadie ha estado trabajando esos jueves, así que espero que ahora lo puedan hacer. O sea, si tienen más cosas, yo les dejo esa clase libre, les dejo la del 14 libre, la dejo la del 15 libre, y ustedes tienen 1, 2, 4 horas. Ya 4 horas para hablar del tema, para empezar a investigar, definir qué es lo que vamos a hacer. Y recuerden que la asignatura, como requiere un tiempo también asincrónico, que no es tanto, yo creo que con eso da de más. Es más, me di cuenta de que en el trabajo pasado hay grupos que trabajaron el fin de semana y el lunes entregaron algo. Y la verdad que se notó ahí los que lo hicieron, pero por lo menos algo interesante. Así que dejémosla del 21 y la próxima semana ustedes, si ya están muy atareados, me avisan y ya yo veo qué puedo hacer. Si la puedo correr al 23 o al domingo 25 y vemos qué puedo hacer. Pero tratemos de dejarla inicialmente para el 21. sí, profe, si no es tanto el tema de producirlo, sino que ahí está como muy cargada esa, por lo menos el martes en prueba nosotros. Tendríamos como 2 o 3 evaluaciones, algo así. O sea, el 21. Sí, era más que nada por eso. Sí, a Pero mí me pasa algo similar, que me concentraron como muchas evaluaciones para dentro de la semana que viene y la última. Ya, pues este trabajo tampoco es tan pesado, pues sí. Yo creo que todos estamos en lo mismo, así que... Sí, como fin de semestre. A todos nos pasa eso. Ya, mi propuesta es dejar esta fecha tentativa. Pongámosla acá tentativa. Ya, pero si después me demoro más en las notas, si me demoro mucho en las notas y no aleguen. Porque si lo corremos, pero tentativamente dejémosla acá, dejémosla abierta. Si alguien puede entregar, bien, pues si no, escríbame la otra semana, en una semana más. De hecho, aquí vamos no sé si nos vamos a conectar, al menos que un grupo quiera conectarse, lo hacemos, y si no, ustedes conéctense a trabajar. Y ahí definimos bien esa fecha, me escriben por Slack, y si se ponen de acuerdo, la corremos. Profe, sería para el 21 en la noche, entonces esta vez, no Sí. al mediodía. No, a última hora. Última hora. Bueno, Por eso digo que si no tenemos clase, podríamos incluso dejarla para el jueves
o para el viernes. Bueno, es que si la dejamos para el viernes, yo preferí dejarle para el domingo a última hora, porque no crean que el sábado o el domingo yo voy a revisar, pues eso es lógico. Voy a revisar el lunes. Entonces, si la llegamos a correr, sería del 21 al 25. No más que eso. Esa sería como mi fecha final. A última hora también. Pero, miren, les dejo esa posibilidad. 21 o 25. Dejémoslo abierto. Ya, el 21 al 25 de julio. Si alguien quiere entregar antes, o sea, si alguien quiere entregar el 21, bien. Si alguien quiere entregar el 22, bien. Si alguien quiere entregar el 20, bien. Ahí ya depende de cómo quieran avanzar los grupos. Si pueden hacer un espacio y avanzan antes, mejor. O sea, salen antes del trabajo, del cacho, como se les dice también a este tipo de trabajo. Ya. ¿Sí? ¿La próxima semana vamos a tener clase? ¿O usted va a preguntar por Slack para ver si tenemos clase al final? No vamos a tener clase. Derechamente no hay clase. Ah, ya. Clases no hay. Ok. Lo que vamos a hacer es responder consultas, dudas. O sea, si alguien quiere juntarse sincrónicamente, yo no tengo problema. Vale, profe. Gracias. Ya. En el caso hipotético que ya se corra para el 25, los que hacemos presentación, ¿podríamos hacer el 28 o queda sujeto al 21? No, queda el 21. Ya. Queda el 21. Y ahí está. El final, empresa ficticia, definir y stakeholder. Ya. En realidad yo lo puse 21 o 25. Debió haber sido derechamente 25 como máximo. O sea, y si alguien quiere entregar antes, entrega antes. Y para el grupo que presenta, si es que quieren presentar, ya, pregúntenme la otra semana el grupo que quiera presentar. Tal vez una de esas, como la nota sale de inmediato, en una de esas la podemos dejar por 20. Ahí luego vemos. La próxima semana hablemos por el Slack y vamos comentando y tomamos esas decisiones. Ya, eso. Por mi parte, nada más. Si no hay consultas, no hay dudas, que estén bien. Buen resto de día miércoles. Cuídense. Profe, que esté bien. Chao, profe, que estén. Chao. Chao, profe, que esté bien. Adiós. Chao, chao.